nos ha dejado, y cuando nosotros nos acercamos a Él, pues Él está ahí esperándonos, ¿no? Vamos a comenzar, hermano. Y mira, tienen ahí bonito el dibujo. Mi esposa me dice: ¿y si lo escribiste bien? ¿No es eminente? Y le digo: no, sí es inminente. Eminente es una persona que puede hacerlo, hace muy bien, ¿no? Decíamos. Inminente es algo que es muy seguro, muy probable que suceda, ¿no? Y bueno, no sé, desde que me vino el pensamiento, hermano, dije: este es el título. Y te lo quiero compartir, hermano. Esta palabra ha sido de esas palabras que no sé, viene a tu corazón y dices: es esto lo que tengo que compartir. Y de repente, hermano, estas son de las palabras que no son populares, de las palabras que de repente no nos nos gusta mucho escuchar, pero de las palabras que cuando Dios nos advierte, nos prepara para que no vayamos a ese peligro. Entonces, vamos a abrirlo, hermano, y yo quisiera que ahorita que oráramos, nosotros le pidiéramos a Dios la sabiduría y el entendimiento para que nosotros podamos discernir esta palabra, no nos confundamos, no pensemos a lo mejor que yo al momento de leer algunos versículos estoy asumiendo algo. Y yo quisiera dejar muy en claro algo, hermano. Nosotros, bueno, se tiene un principio en la palabra de Dios, ¿verdad? Que antes de tú poder sacar una conclusión acerca de un tema que en la Biblia habla, no lo puedes sacar solamente observando un versículo, ¿verdad? Ese es un principio que conocemos. Para poder decir algo acerca de la palabra de Dios, de un tema, tienes que revisar todo lo que la palabra de Dios dice acerca de ese tema. Porque si nosotros no revisamos todo el contexto de la palabra de Dios, podríamos estar cometiendo muchos errores y muchas malas interpretaciones. Otra parte muy importante para que nosotros podamos comentar algo y entenderlo y discernirlo es que la escritura, hermano, nunca jamás se contradice, sino se complementa. Y eso es una parte muy extremadamente muy importante. Porque hoy en día hemos tomado versículos, los hemos sacado fuera de contexto y hemos hecho corrientes, pensamientos, inclusive religiones. Y eso es muy peligroso. Otro versículo que Pablo le dice a Timoteo es: usa bien ¿qué? La palabra de verdad. Porque mismo Pablo es el que dice que muchos que hacen con la palabra de Dios la tuercen, la distorsionan. ¿Para qué? Para su propia perdición. Entonces, hermano, esto también puede ser peligroso cuando no lo sabemos utilizar. Y eso es peligroso. Hay que tener cuidado. Y hermano, esta palabra que yo te voy a compartir hoy, en serio, hay que tomarla y voy a tratar de explicarlo. Está bien cortita, en serio, está bien cortita, pero sí a lo mejor nos va a tomar mucho hacer comentarios, comentar, mencionar otros versículos. Pero yo quisiera, hermano, que cuando la fuéramos tomando, no voy a poner en tela de juicio. Déjame, por eso te lo digo bien claro. Por eso hablaba de los versículos, de que nunca se contradicen, de que entendemos la palabra de Dios, la verdad, y no la vamos a distorsionar. Y yo quiero decirte algo. En esta iglesia, yo personalmente creo que el pastor, no creo, completamente convencido, estamos convencidos de algo muy importante. Hermano, esto es que cada uno, que dijo Pablo, esté que plenamente convencido en su corazón.
Yo estoy convencido, el pastor está convencido, esta iglesia está convencida, ¿verdad? No sé, hermano, tú que digas, acerca de un punto. La salvación y el regalo que Dios nos da, ¿verdad? Es por gracia, por lo que Cristo hizo en la cruz, ¿verdad? ¿Verdad? Y ese regalo que Dios te da, no te lo quita. Y yo quiero terminar ahí. Dios no te quita nada. Y si tú estás completamente en Cristo Jesús, tú tienes vida en Cristo Jesús, ¿verdad? Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y eso, hermano, lo entendemos, ¿verdad? Entonces, ese tema no es tema de aquí. Lo quiero dejar bien en claro. Este tema no es tema de aquí. Si la salvación se pierde, no es asunto de este tema, hermano. Segundo punto, y sí lo quiero decir, hermano, bien importante. Esta predicación va para dos lados, los que no conocen, pero principalmente, hermano, va para los hijos de Dios, para nosotros. Sí, para ti y para mí. ¿Por qué? Por los mismos versículos en los cuales vamos a leer. Entonces, vamos a comenzar, hermano, y vamos a comenzar orando. Vamos a comenzar orando. Muy bien. Cierra tus ojos, no sé, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy te pedimos, Señor, junto con mis hermanos y mis hermanas, Señor, que tú nos hables. Señor, tal vez sea un tema de repente a lo mejor que pudiéramos confundir, y no queremos eso, Señor. Queremos, Padre, que sea tu Santo Espíritu, y te pedimos, Padre, que nos des la sabiduría para yo hablar, hablar tu palabra, no mis pensamientos, no mis razonamientos, no mi interpretación, sino la tuya, tu palabra. Y Padre, que toques nuestros corazones, mi corazón y el de tu iglesia, para que recibamos tu palabra, Señor, y la podamos poner por obra. Señor, hoy tú tienes una advertencia a tu iglesia. Hoy tú tienes una advertencia, un recordatorio de una advertencia. Yo te pido, Padre, que no seamos ajenos, que los hermanos no me vean a mí, Señor, sino que puedan ver tu palabra. Que los hermanos no me escuchen a mí, Señor, que puedan escuchar, Señor, tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esto se me vino a la mente, hermano. Hubo alguien por ahí que dijo, si ustedes, parafraseado es, si ustedes están en Cristo Jesús, sabrán si la palabra que hablo es de Dios o no es de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque aquel que es hijo de Dios tiene al Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces, vamos, hermano. Versículo clave, Mateo 5:13. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Alguna vez corriendo por ahí, hermano? Estaba corriendo. Y cuando vas corriendo vas hollando a algunos lugares, por ejemplo en parque donde a veces voy a correr, ya casi no he ido a correr, tienen una especie de grava, no sé si es especial para correr, pero cuando tú la pisas la hollas, ¿no? Eso es hollar, la pisas. Cuando algo a ti ya no tienes el uso que debería de tener, ¿qué haces con él? Lo desechas, porque ya no tiene uso. El versículo que el Señor habla aquí, hermano, está fuerte, sus palabras, y nos dice a nosotros como su iglesia
si tú tienes a Cristo en tu corazón, te habla y te dice, tú eres la sal de la tierra. Me hubiera metido mucho, hermano, acerca de la sal, lo que habla la Biblia alrededor de la sal, pero si nosotros pensamos de manera general, la sal, ¿para qué se usa o qué usos puede tener la sal? Hermano, son muchísimos los usos. Déjame decirte, algunos, a mis papás les gusta ver un programa por ahí en YouTube, ya los voy a balconear, y les gusta ver unos programas de una persona que se dedica como a investigar como las propiedades que tiene la comida, ciertos alimentos, ciertas plantas, y yo lo veo bien. Ellos son los que me están compartiendo mucho, mira esto, está bien esto y lo otro, y está bien, hermano, come mucho de esto, tiene esta vitamina o esto, otra cosa. Entonces creo que ellos se meten. Y luego a veces, hermano, creo que nosotros no conocemos mucho porque no nos metemos, ¿no? mucho al asunto. Y deberíamos de hacerlo, creo yo que es una responsabilidad que todos deberíamos de hacer, de saber lo que comes o no comes, ¿no? Eso es en la parte física, hermano, no tiene nada que ver con lo espiritual. Pero ese punto voy a traerlo para dar el ejemplo espiritual. Entonces, si nosotros nos metiéramos a estudiar lo que la sal hace, híjole, entenderíamos muchísimas cosas. En un tiempo dicen que se llegó a pagar con sal, ¿no? La sal tenía un valor muy alto. ¿Por dónde viene el salario, no? La palabra salario, sal y todo esto venía porque te pagaban con eso. El proceso, pues, ustedes lo conocen, de dónde lo sacan y todo, ¿no? Y la sal, durante a lo largo de la historia, pues lo hemos utilizado, pues lógicamente el principal que conocemos es para darle, ¿qué? Sabor, sazón, dicen. Sazón a la comida. Entonces dice, cierto, dicen por ahí, yo escuchaba a una persona que decía que la sal no solo es que le dé sabor, sino que dice que la sal fija los sabores de la comida, los fija, los hace firmes ahí, bien, les da consistencia. Entonces está curioso, ¿no? Entonces cuando te comes algo, a mí la verdad que cuando comes comida así como para enfermo de hospital, dices, ay, no. Un caldo de pollo que por si a mí no me gusta mucho y luego no tiene sal, ¿no? Es así como, me tocó hace unos meses entrarle un poquito a la dieta muy baja de sal y ay no, sí se resiente muchísimo, ¿no? Sí la extrañas. Pero la sal le da un sabor especial a la comida, dicen que fijan. Pero también dentro de los alimentos preserva, así se dice en la palabra, ¿verdad? Preserva el alimento. Mucha gente lo que hacía con el pescado, inclusive algunas veces es echarle sal. Lo que hacía con la cecina es agregarle sal. Por eso está muy salada. Muchas personas dicen que está muy salada la cecina. Pues sí, el aporreadillo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene mucha sal. Y lo que hace la sal es conserva, seca y conserva, no deja que siga ¿qué? Echando a perder, hermano. Y eso es lo que deberíamos de hacer nosotros aquí. Y no es el tema exactamente, porque la parte es de lo peligroso, pero hablando bien como iglesia, no es que nosotros de cierto modo echemos atrás toda la maldad en el mundo, porque eso la escritura nos dice claramente que no. Pero es como si nosotros de alguna manera detuviéramos esta parte. Inclusive la escritura dice, ¿verdad?, que el Espíritu Santo que habita en nosotros en la iglesia detiene ¿qué? El ministerio ¿de quién? ¿De quién? Del anticristo. Entonces, hermano, mientras siga habiendo hijos de Dios en esta tierra, pues nosotros no debemos de ir como allá afuera. Por ahí la ONU ya dijo, ¿verdad?, que somos medios difíciles, que deberíamos de entender. Pero la verdad de las cosas, lo creo yo muy personalmente, es que esa es la razón que todavía en este mundo, hermano, hay un poquito de la gloria de Dios y de la bendición de Dios en este mundo. ¿Y qué va a pasar, hermano? La pregunta es, ¿qué pasa, Edgar? ¿Qué pasa, hermano, si la sal pierde su sabor? O un sinónimo se vuelve insípida. Insípida es algo que no sabe. Es una buena pregunta. ¿Qué pasa si nosotros como cristianos se supone que tenemos un propósito y no lo estamos haciendo? Si el propósito es darle sabor, sazón, todo esto que pudiera tener la sal y lo que implica, y nosotros en este mundo no lo estamos haciendo,
quiere decir que nos hemos vuelto desabridos e insípidos. Ese no es el punto, porque todavía hay una advertencia mucho más grande. Y entonces el peligro es inminente. ¿Por qué, hermano? Porque llegar a ese punto, que ahorita lo vamos a desarrollar a lo largo de la predicación, es un punto que involucra muchos aspectos. Y que involucra sobre todo una situación en la que nosotros como cristianos podemos estar, que es peligrosa, muy peligrosa. Vuelvo al punto, no estamos hablando de que la salvación se pierda, ¿verdad? No. Hoy lo vamos a dejar a un ladito, lo tenemos ahí, pero nos vamos a concentrar en otra parte. Entonces, ¿en dónde colocaríamos, hermano, esta predicación? Que nosotros vamos a hablar en cuanto a este peligro eminente en relación al fruto de la salvación del cristiano. No vamos a hablar a la raíz misma de la salvación, porque la raíz misma de la salvación ya lo explicamos, ya lo entendemos, ¿verdad? El regalo que Dios nos da. Pero sí vamos a hablar acerca del fruto de la salvación. Yo te hago una pregunta. ¿El fruto antes de ser salvo te cuenta para salvación? No. Es claro. Y es lo que tenemos mucha discusión con muchas otras maneras de pensar. Que a los cristianos les critican esta parte. Que nosotros creemos completamente lo que dice, ¿verdad? Efesios 2:8 y 9. Que por gracia somos salvos. Que dice Pablo, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Verdad? Dios no nos salvó por lo bueno que hayamos sido, las buenas obras que hayamos hecho. No. Esto es una parte que es muy importante entender, porque esta es la raíz de la salvación. Pero no vamos a ese punto. Vamos al punto, ahora te voy a hacer la pregunta. Una vez que tú recibes a Cristo en tu corazón y eres salvo, te hago una pregunta. ¿Las obras en tu vida son importantes delante de Dios? Sí. A partir de ahí la respuesta es muy importante. Mucho, muy importante. Fíjate qué hermoso es Dios, ¿no? No nos pide que hagamos algo para ganar la salvación, pero una vez que te la da, sí te pide que hagas algo. A ver, Edgar, ahora sí vamos a sentarnos. Y ahora sí, yo espero algo de ti. Iglesia, te pregunto, ¿tú crees que Dios espera algo de ti, de mí y de nosotros como iglesia? ¿Sabes qué espera? Que seamos la sal de la tierra. Pero viene la pregunta, ¿y qué pasa si la sal se desvanece? Se vuelve insípida. La respuesta es muy fuerte y dice, ya no sirve para nada entonces. Es desechada y ¿qué más? Tirada y hollada por los hombres. Y ahí, hermano, es donde está el peligro inminente. Dios no quiere eso para nuestras vidas. Iglesia, Dios no quiere que nosotros entremos en ese peligro de ese proceso. ¿Le seguimos? Muy bien. Muy bien, hermano. Tengo un montón de versículos, muchas ideas por ahí. Entonces yo espero, hermano, podértelas compartir en orden para que podamos irla entendiendo. Vamos a hablar un poquito también, hermano, acerca del contacto que el cristiano tiene con la palabra de Dios y el efecto que la palabra tiene una vez que el cristiano ha recibido a Cristo en su corazón. Una vez que el cristiano ha experimentado a Dios, una vez que el cristiano ha experimentado todo lo que quiere decir conocer a Cristo y hemos disfrutado de lo que es estar en Cristo Jesús. ¿Sí? Y vamos a hablar de dos situaciones, pero principalmente la del tema es el peligro inminente que podría ocasionar cuando el cristiano pierde el sabor, cuando el cristiano pierde el sentido, cuando el cristiano deja de dar buen fruto, cuando el cristiano se espera algo de él y no se obtiene, como cuando el maestro va hacia, ¿qué fue, Isaac? ¿Fue una higuera? Fue una higuera, ¿verdad? Y entonces va hacia la higuera, tiene hambre, ¿sale?
Entonces, va esperando que haya algo de fruto. Isaac lo compartió, ¿verdad? Que lo compartiste, algo así. Que en aquel tiempo a lo mejor no era tiempo, pero que luego soltaban algo, así compartías. Entonces, el Señor estaba esperando algo de aquella higuera. Llega y ¿qué sucede? No encontró nada. No encuentra nada de algo que él se supone esperaba. El Señor no fue rudo al decirle, vengo a esperar algo de ti. A lo mejor la higuera pudiera haber contestado, pero no es tiempo. El Señor sabía. ¿Ustedes creen que el Señor nos va a pedir algo cuando Él sepa que no es tiempo, que no es el momento? No, por eso no nos pide buenas obras antes, hermano, de conocerle. ¿Sabes por qué? Porque no las podemos hacer, son trapos de inmundicia delante de Dios. Y aunque pudiéramos hacerlas, Dios no las acepta. ¿Por qué? Porque nos separa el pecado de Dios. Entonces, pero Él llega consciente, busca algo, no lo hay. ¿Y cuál es la reacción del Señor Jesús? Se molesta. El Señor Jesús no le pareció bien. ¿Y qué hace? Maldice la higuera. Nunca nadie más de ti coma. ¿Y qué sucede cuando después pasan por ahí el lugar? ¿Qué pasa con la higuera? Está seca, seca, hermano. Y nosotros no queremos llegar a un punto así. No queremos estar secos espiritualmente. Ese es un peligro inminente. Cuando nosotros no queremos ya entender. Cuando nosotros ya no queremos oír. Cuando nosotros, y ahí va el punto, hermano, lo voy a presentar. Cuando la palabra de Dios ya no tiene un efecto en nuestras vidas. Eso es lo peligroso. Vamos a Romanos, un poquito, Romanos 6 del 16, bueno, vamos al 6, Romanos 6. Vamos al 6. Y vamos a leer algunos salteaditos. Van a ser 17 y 18. Y ahorita te digo hasta dónde nos pasamos. 6, Romanos 6, 17 y 18 dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Se nos compartió una doctrina, ¿verdad, hermanos? Se nos compartió a Cristo como el Salvador, que había que arrepentirnos y recibir ¿qué? El perdón y recibir la salvación en Cristo Jesús, ¿verdad? Se nos compartió eso, ¿verdad? Bueno, entonces está muy bien. ¿Y qué sucede en el 18? Y libertados del pecado, viniste a ser ¿qué? Siervos de la justicia. Bueno, creemos en Cristo, somos libertados del pecado. ¿Y qué sucede? Por consecuencia venimos a tener un propósito. Venimos a tener un sentido en la vida. Por eso yo sí digo, hermano, me ha cambiado mucho mi mentalidad. Yo sí digo, sí, Señor, sí quiero estar contigo, pero no sin antes haber cumplido lo que tú quisiste para mi vida aquí. Así que no me lleves, Señor, hasta que lo haya cumplido. Yo no quiero, dice, hay un canto, yo no quiero perderme las cosas que me quedan por hacer en Cristo Jesús. Yo no sé tú, hermano, yo creo que tampoco. Yo sé que todos quisiéramos, ¿verdad? Mejor decir, estamos muchísimo mejor, dijo Pablo. Pero dijo Pablo, pero si por causa, hermano, de vosotros, yo estoy aquí, estoy. Entonces, hermano, si por causa de que nosotros estemos aquí compartiendo el evangelio, viviendo para Dios, siendo la sal de allá afuera, que es un trabajo, que es una labor, hermano, que es un compromiso, que es una responsabilidad. Ahorita vamos a entrar a ese punto bien grande. Entonces, yo lo veo, hermano, es una responsabilidad grande. Es un trabajo que tenemos. Entonces, ya hasta se me fue la idea que estábamos hablando. Entonces, hablábamos, hermano, de que entonces venimos a Cristo Jesús, Dios nos liberta, y tenemos un propósito, ahí está. Tenemos un sentido y una razón de vivir, ¿verdad? Entonces, hermano, no hay que querernos morir antes de tiempo. No te preocupes, ya llegará su tiempo. Mientras, ¿qué?
hay que hacer la voluntad de Dios, hay que servir, hay que hacer lo que Dios preparó para nosotros, ¿verdad? Entonces nos habla, hermano, de que nosotros sí tenemos, hermano, un llamado. Tenemos un propósito. Y ese propósito es que somos siervos de justicia. Ese propósito lo leímos en Mateo, que somos la sal de la tierra. Y podemos encontrar entonces que hay una razón de ser que todavía estemos aquí. Y en el 20, vamos a pasarnos al 20, dice: porque cuando eras esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pues sí, ¿no? Cuando no conocíamos a Cristo, pues éramos libres. Es decir, podíamos hacer lo que libres, no tan libres. ¿Verdad? ¿Por qué quiere decir libres? Libres en lo relacionado con Cristo. Jesucristo mismo dice: si no me vas a servir, pues de una vez dale y dale duro, porque ese va a ser tu destino. Pero si me vas a servir y me vas a conocer, bien cuadrado, Edgar. No de que haya media, Señor. Porque Dios dice, hermano, fíjate, una de las cosas, hermano, que creo que al Señor le enfadan mucho, por eso vomita de la boca, son las cosas tibias. Y eso a mí me deja pensar mucho, hermano. Eso, en verdad, hermano, esta predicación, créame, he estado en mi vida, y cuando suena, al principio como que no la quería recibir mucho, suena, me hace mucho eco y viene a mi vida y incomoda bastante. Mucho. Pero creo que es buena. Hermano, cuando nosotros venimos a Cristo, Cristo no nos pone una pistola aquí. Nosotros somos los que a veces ya volteamos aquí, volteamos allá, pues ya no tengo ninguna otra, Señor. Veníamos de diferentes situaciones, pero Cristo se presenta como la opción, ¿verdad? No sé si lo podamos decir, como el único camino, hermano. Pero para nosotros tal vez se presentó eso como la opción, no lo sé. Pero Cristo nunca nos obliga a hacer nada. Pero sí debemos de estar conscientes que cuando nosotros voluntariamente venimos a Cristo y lo aceptamos, nosotros somos llamados a vivir una vida para Él. Y decidimos dejar todo, como lo dejaron los discípulos, y seguirle a Él. Y eso tiene una implicación muy grande, porque la pregunta en el discipulado, si no, pregúntale a mi hermano Beto, es muy clara. ¿Ser un discípulo tiene un precio? Y la respuesta es sí. La salvación ¿tiene un precio? Sí, lo tuvo. La salvación, ¿tengo que pagar un precio yo? No. Pero una vez que Dios me la da, sí tiene un precio seguir a Cristo. Y ese precio a veces no estamos dispuestos mucho a dar, o hasta cierto punto. Y Dios dice: no, si tú me vas a seguir, quiero que dejes todo y que me sigas, Edgar. Si tú me vas a buscar, quiero que dejes todo y que tú me sirvas. Señor, pero dejar todo quiere decir que ya no voy a trabajar. No, hermano, no es eso. No tiene esa implicación. Todo lo que a Dios no le agrada. A Dios le agrada que tú y yo trabajemos. Él lo dijo, ¿verdad? Exactamente. Si fuera pecado trabajar, pues no trabajaríamos, gloria. No. Mucho nos gusta trabajar, ¿verdad? Es bueno, nos aburrimos y no trabajamos, ¿verdad? ¿Qué hacemos y no trabajamos? ¿Verdad? Amén. Yo siempre digo, hasta predicar la palabra de Dios es trabajo. Hay que prepararnos, hay que estudiar, hay que ir y compartir, hay que aguantar que la gente te diga: sí, aleluya, quítate. No sé, es de todo. Pero tenemos propósito en Cristo Jesús, y Dios no nos obliga, hermano, a que le sigamos. Pero una vez que le seguimos, Él quiere que seamos calientes en cuanto a seguirlo a Él. Entonces, eso también es muy importante, hermano, que nosotros entendamos a qué somos llamados y lo guardemos y sigamos adelante. Entonces dice en el 20 que éramos esclavos del pecado, por lo tanto éramos libres acerca de la justicia. 21, pero pregunta: ¿qué fruto teníais de aquellas cosas en las cuales ahora os avergonzáis? Porque dice que el fruto de ellas era, ¿qué, hermano? Muerte. Pero el 22 es clave y dice: mas ahora, ¿qué dice? Habéis sido libertados del pecado, y dice: y hechos siervos ¿de qué? De Dios. Tenéis por vuestro fruto
la santificación y como fin, la vida eterna. Otra vez, hermano, tenemos un propósito y algo que hacer. Te estoy leyendo esto, hermano, para hacerte ese contexto de lo que Dios espera de nosotros y de un peligro inminente si nosotros no entendemos ese punto. Otra cosa, hermano, es que cuando venimos a Cristo Jesús y nos espera frutos de justicia y nos espera que esa santificación, ese proceso de la santificación está en Primera de Pedro 2, 2 y 3. Te voy a leer algunos, hermano, no muchos, son otros 2 versículos más. En verdad, son poquitos, hermano. Ahora sí son poquitos, lo digo, son poquitos. Primera de Pedro 2 a 3. A ver, déjame ver. Sí, dice 2, 2 y 3. Dice 2, desead, como niños recién nacidos, que la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, hermano, ¿qué se espera de nosotros cuando venimos a Cristo Jesús? Se espera que como un niño recién nacido en Cristo, es que yo apenas acabo de nacer en Cristo Jesús. Sí, se vale. Pero se espera que ese niño empiece a consumir ¿qué? Leche espiritual. ¿Qué es la leche espiritual? La palabra. Y dice no adulterada, no 2 litros de agua por 2 medidas de la leche, ¿no? No, exactamente. Dice no adulterada. Adulterada es algo que tú alteras, ¿no? Ajá. Sino que a lo mejor las mamás pues le dan al bebé, ¿no? Le dan pecho al bebé y el bebé recibe los nutrientes y el bebé crece. Nosotros aparecemos en Cristo, venimos a Cristo Jesús, empezamos a tomar la lechita primero, hermano. Después hay carne, después hay otras cosas. Sí, en verdad. Entonces, sí, hermano, venimos a la lechita. Por eso es bien importante el discipulado, mi hermanos. Si tú has empezado a conocer a Cristo y tienes poquito, yo te invitaríamos a un discipulado. ¿Por qué, hermano? Porque si es como si tú estás chiquito y no te dan la primera mamilita o la lechita que tú necesitas para crecer. Entonces, si no la tenemos, ¿cómo pensamos crecer? Y a veces de repente pensamos, lo voy a hacer como un ejemplo, pensamos que comiendo golosinas con Gerber, pues vamos a crecer, cuando no es cierto, hermano. Nosotros necesitamos la palabra de Dios para poder crecer. Entonces, ¿qué espera Dios en nuestras vidas? Que haya un crecimiento. Como sea, ¿verdad? Pero un crecimiento, ahí va creciendo el hermano, la hermana, Edgar, ahí van creciendo, ¿no? Y la palabra de Dios, en este sentido, nos da a entender que la palabra de Dios, en ese proceso de crecimiento, tiene una función, da los nutrientes. Tú la tomas, la palabra de Dios, la recibes, la pones por obra y eso empieza a traer en tu vida un crecimiento. ¿Sí, hermano? Entonces se espera que la palabra de Dios en todo momento nos esté alimentando y ocasionando ¿qué? Algo en nuestra vida positivo. Muy bien, ¿estamos todos de acuerdo? Muy bien, entonces no vamos a estar en desacuerdo en lo después. Entonces, Juan, creo que, ay mamá, hasta ni yo le entiendo aquí. Ok, vamos a Juan, vamos a buscarlo. Juan, ese es el problema, luego me equivoco porque no sé, escribo como doctor. Sí, es 15:5. Ay, va a ser insólito. Insólito, exacto, evidentemente insólito. Ok, ¿qué dice? Bueno, vamos a desde el 4. Dice, permaneced en mí. ¿Quién dice esas palabras? Permaneced en mí. El Señor Jesús. Y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. De acuerdo a este versículo, hermano, ¿qué nosotros esperamos? ¿Qué se espera de nosotros?
Pues que permanezcamos en Cristo y que haya un fruto, ¿no? Fíjate, hermano, de lo que se espera de nosotros. Ya leímos varios y pudiéramos seguirle, pero ya leímos de las cosas, considero yo, más importantes. Tienes como fruto tu santificación, ¿verdad? Tienes que llevar un fruto, tienes que crecer, tienes que madurar. Eso es lo que se espera de nosotros, hermano. Déjame decirte que eso es lo que se espera, ¿verdad? Que Dios, cuando vaya a revisar ¿cómo se llama? El árbol a Edgar, le encuentre un fruto. No diga, no hay nada. Y dice, no hay nada, Edgar. ¿Y qué le dicen por ahí? Hay una parábola que le dicen, déjalo, Señor, déjalo un tantito más. A lo mejor para el otro año ya tiene fruto. No lo cortes ahorita. Ay, hermano, ¿sí la estamos cachando o no? Ay, hermano, a mí sí me, como que le hago así de repente. Dice la escritura que le dijo, no lo cortes. Dale su tiempo. Un poquito más. ¿Qué tal si luego sí te da? Ay, hermano, ¿qué el Señor está esperando de ti y de mí? Esto, hermano. A mí sí me produce, hermano, mucho temor reverente, creo. Yo siempre trato de analizar y pensar en esto, hermano. Sé que tengo varios ya sesiones viniendo aquí hablándote de cosas que tienen que ver con esto. Y yo creo que es el buen tiempo que nosotros pensemos, hermano, en esto, más en estos tiempos. Porque puede estar ocurriendo algo muy peligroso en nuestras vidas como cristianos, y es de la parte donde yo quiero entrar. Mira, si nosotros analizáramos este versículo, ¿qué implica permanecer en Cristo? Entonces podríamos, pues la Biblia dice permanecer en Cristo, pero si nosotros nos preguntamos, le preguntamos al Señor, Señor, ¿qué es permanecer en ti? Nosotros pudiéramos responder, y lo hablábamos la vez pasada, Señor, permanecer en ti solo implica que yo vaya a la iglesia en los domingos, en los miércoles, que mande mis devocionales a tiempo, que toque, y pues ya. La pregunta, entonces a mí me suena muy interesante esto de, Señor, ¿qué quieres tú decir cuando dices permanece en mí, Edgar? Dice el Señor Jesús, si mis palabras permanecen en ti, y hay cabida de mis palabras en ti. Pero entonces viene el otro lado del peligro eminente, donde yo diga, sí está bonito lo que el Señor dice, sí está bonito lo que dice, pero nunca tiene cabida en mi vida. Y ese es el peligro. Hay gente que le gusta mucho escuchar la palabra de Dios, y qué padre. Pero si nosotros nos preguntamos cuánto de eso hay un fruto, porque la palabra tiene un fruto, o debería de tener un fruto. Ustedes me dijeron que ya no se iban a poner en contra de mí, Me dijeron que ya habíamos leído. Ustedes me dijeron que ya habíamos leído, hermanos. El alimento, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, se espera que tenga un efecto y un fruto en mi vida, un crecimiento. La pregunta es, ¿y si no lo tiene estando yo en contacto con ella? Anoche, hermano, venía algo a mi mente y te lo voy a decir. Edgar, si tú analizas tu vida, y a este punto de tu vida, como tú la analices, tú ves que en tu vida, toda tu vida, desde que Edgar conoció a Cristo hasta ahorita, pues Edgar sigue siendo Edgar. Te voy a decir algo, hermano. Algo está mal en la vida de Edgar. Punto. Porque dice Dios, eso es imposible. Peor tantito. Si yo permanezco en la palabra de Dios, la estudio, la leo, la predico, la conozco, y eso no trae un cambio y un fruto en mi vida, está todavía muchísimo peor. Y ahí va la tercera. Si yo digo que tengo comunión con el Señor y mi vida sigue igual, dice la Escritura que yo miento. Está de pensar, ¿verdad, hermano? Yo lo pienso, hermano.
digo, Señor, no tengo que engañar a nadie. ¿A quién engaño, hermano? ¿Con quién quiero quedar bien? ¿Ustedes creen que quiero quedar bien con el pastor o con mis líderes? Quiero quedar primeramente bien con Dios, o deberíamos de querer quedar bien con Dios. ¿A quién pretendemos engañar? Ahora que estamos leyendo Proverbios, hay un versículo que dice en los últimos que la lámpara del hombre es el espíritu. Yo me imagino, ya tenía mucho tiempo que yo no lo imaginaba así, pero yo me imagino, el Señor no ve lo de afuera, para comenzar. ¿Qué le dijo cuando querían elegir un rey? No, es que yo lo de afuera lo desecho. ¿Qué dice? Que Él ve lo de adentro. Entonces yo me imagino al Señor que cuando Él nos ve o Él me ve, Él ve mi espíritu automáticamente. Y automáticamente cuando hace el escaneo de mi espíritu no nunca le va a mentir. Nunca voy a decir con mi boca, no, Señor, yo sí soy lo que no soy. Automáticamente cuando dice la escritura que Él ve que la lámpara de nuestra vida es el espíritu, Él ve mi espíritu y automáticamente conoce hasta lo más profundo de mis pensamientos. Nada podemos esconder delante de Dios. No dice la escritura que por eso el Señor, por eso decimos nosotros que Jesús es Dios, porque Él dice la escritura que llegaba y le decían, y Él decía, no, yo no tengo necesidad, ¿verdad? Que me den razón de ninguna persona. Mira, Señor, Edgar, es que sí, ahí va, o Edgar, no, dice el Señor, yo no tengo necesidad que nadie me diga nada, porque yo los conozco. ¿Qué le dijo aquel hombre? Aquí un verdadero israelita, donde no hay, ¿verdad? Tacha, le dice. No me acuerdo quién era, a quien le dice. Lo conocía. ¿Qué le dijo aquel hombre? Desde antes, ¿verdad? Te conocí, estabas allá, bajo de la higuera. Es porque Dios ve eso, hermano. Y a Dios no le engañamos. Y yo sí creo, hermano, yo sí creo que a veces yo me engaño a mí mismo, a veces nos podemos engañar a nosotros mismos. Nos mentimos de la manera más vil. Cuando nosotros sabemos que no estamos bien, decimos que permanecemos en Cristo y Cristo nos viene y nos escanea y dice no. Y eso a mí me lleva, hermano, a que es un peligro inminente, porque esta situación va en decadencia. La situación de este peligro es que va empeorando si nosotros no recapacitamos en un punto. Si en un punto nosotros no hacemos un arrepentimiento y decimos, ¿qué está pasando con mi vida? El peligro es eminente. Y el final es triste. Porque si la palabra de Dios, que es donde se espera nosotros tengamos el crecimiento, si el hecho de estar en Cristo Jesús y que nosotros digamos que permanecemos en Él, no está ocasionando algo bueno en nuestras vidas. El problema no es la palabra, el problema es la tierra donde está cayendo la palabra. El problema soy yo, hermano. ¿Y qué va a suceder en mi vida? Jamás vamos a poder ver ni un crecimiento ni un fruto. O tal vez yo puedo decir, es que estoy creciendo porque estoy haciendo un montón de cosas. Déjame decirte que yo entendí en la palabra de Dios que el hecho de que nos involucremos en muchas cosas no es sinónimo de que nuestra vida esté creciendo, sino es un montón de cosas verdes y no un fruto. Podría ser. ¿Eso quién lo determina? Pues Dios, cuando pesa y pese nuestras obras. Y quiero entrar a ese punto. Ay, no es cierto, no va a ser insólito. No es cierto. Mateo 5:13, ya lo leímos, ¿verdad? Es el de la sal. Dice, si la sal se desvaneciere, ¿qué dice? Entonces, de nada sirve si no es tirada, echada al camino y hollada por los hombres. Entonces, vamos ahí. Hebreos 6, 7 y 8. Hermano, no me voy a meter en controversias, tú lo podrás leer, muchísimos puntos de vista. Ya te compartí creo que el principal para no meternos aquí en discusión. Y vamos a Hebreos 6. Dice, del 6 al 7, dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Bueno, ¿qué leemos? Desde la... Sí, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí
mismos al Hijo de Dios y exponiéndole ¿a qué? A vituperio. Mira, hermano, cuando nosotros nos apartamos de Dios, cuando nosotros decimos que perseveramos en Dios, pero la palabra ya no está produciendo algo bueno, entonces lo que nosotros estamos haciendo es vituperando el nombre de Cristo. Y esa es una cosa también peligrosa. Hacemos que las personas vituperen el nombre de Cristo. Y eso es una de las cosas que son peligrosas también. Porque Dios dice, a mí no me gusta que manches mi nombre, Edgar, por una decisión tuya. Y eso es peligroso. Y el Señor nos dice en todo momento, ¿verdad? Mira, mejor te recojo, ¿no? Mejor te quito. Porque si en lugar de esperar de ti un fruto bueno, está viendo, más bien dicho, lo contrario, no tenemos entonces sentido, hermano, de vivir y del sentido que tendríamos de vivir para Cristo, que ya lo leímos. El punto es, hermano, que esta condición llega cuando nosotros se nos nubla la vista, ya no vemos y ya no entendemos lo que estamos haciendo. Y el peligro eminente es que las personas nos pueden llegar con la misma palabra de Dios, abrirnosla, nosotros la leemos, la escuchamos y decimos, es que eso yo ya lo sé. Y hermano, ya, ¿qué más podemos hacer? Ese es el peligro. Y bueno, empezamos a hacer que el nombre de Cristo sea vituperado. Y el 7 dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre la tierra y produce hierba provechosa para aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Perdón, me equivoqué. Perdón, ¿dónde dice hierba provechosa? Aquellos, perdón. Dice, muchas veces cae sobre la tierra y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales, perdón, es labrada, recibe, ¿qué dice? Bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Muy bien, hermano. Vamos a 3 versículos. Necesito, 3 voluntarios que me ayuden fuerte para ya no llevarme más tiempo. 3 voluntarios, ¿quién me ayuda? Isaac, Lucas 19:22, Sami, Santiago 3:1, Naú, Primera de Juan 2:28. Hoy vamos a contrastar, hermano, estos 3 versículos con este hecho. Si yo digo que permanezco en Cristo, hermano, si yo digo que yo tengo una relación personal con Él, fíjate, hermano, entonces debería de haber un cambio en mi vida, debería de haber un crecimiento en mi vida, debería de haber un fruto en mi vida. ¿Sale? Sí, ¿verdad? Lo leímos. Fíjate, hermano, las dos cosas están mal. Y muchas de las veces hemos caído. ¿En qué sentido? Si yo sé que mi vida no está bien, porque me he alejado de la comunión con Dios, porque me he alejado de la palabra de Dios, porque me he alejado, a lo mejor inclusive también de congregarme, que es una parte también importante. ¿Dónde está el problema? Ahí. ¿Cuál sería la solución? Volver. Pero el problema es cuando yo pienso que sí estoy permaneciendo en Cristo, que sí estoy en contacto con su palabra, que la estoy leyendo, que sí me estoy congregando, pero en mi vida ya no hay nada. Eso sí es más peligroso. Porque entonces la pregunta es la palabra que está siendo infructuosa en nuestras vidas. Y ese es un peligro fuertísimo. Fuerte, hermano. Créeme que es fuerte, porque el día que se acerquen a ti a decirte algo, vamos a agarrar la escritura, vamos a torcerla para decir, no es cierto. Y a veces utilizamos la palabra de Dios. En lugar de recibir un consejo, hermano, la recibimos como modo de defensa para no aceptar
un cambio en mi vida y que yo vuelva al fruto, al arrepentimiento, a la bendición. Hermano, eso nos pasa a todos. Si nosotros estamos en ese punto, es normal. No debería ser normal. Pero cuando yo estoy mal y alguien se me ha acercado y me ha dicho, oye, esto no es así, yo crees que digo, ay, muchísimas gracias? No, no, de repente digo, pero están estos dos puntos, hermano. Entonces yo me pregunto, Edgar, ¿es provechoso Cristo en tu vida? ¿Está haciendo la palabra de Dios está haciendo el efecto de crecimiento, de madurez, de fructificación, de bendición en tu vida, de un cambio en tu vida, de un reflejo que se vea manifiesto en tu vida, que eres la sal de la tierra? ¿O Edgar, has perdido el sabor y te has vuelto insípido en tu vida? No sé, hermano. Yo no sé si tú te mides a veces. No sé si tú te evalúas. Bueno, te voy a decir la palabra que dice Pablo. Si nos examinásemos a vosotros mismos. ¿Tú te examinas? Yo me examino. Tenemos momentos donde nos examinamos nuestra vida cristiana. Mira, hermano, a veces nos engañamos a nosotros mismos. Porque decimos, pues creo que sí. ¿Tú crees que sí? ¿O qué dice en la escritura, Edgar? Yo, hermano, a mí me ha pasado, te voy a contar algo rapidísimo. A mí me ha pasado muchas veces. De repente ha pasado, por ejemplo, una situación y yo vengo y a lo mejor se lo platico a mi esposa, a mis papás o a alguien, un hermano de mucha confianza, y le digo, es que esto sucedió, pero yo hice esto porque esto, y es que la situación estaba así y era por esto y lo otro. Entonces, generalmente las personas que están a mi alrededor, generalmente, tengo unas que no, gracias a Dios, y generalmente me dicen, está bien, pues, o sea, está bien, ¿no? Pues era lo que pasaba. Pero, ¿qué crees que pasa después, hermano? Hay algo aquí en mi cabecita diciéndome, lo que tú querías es que esas personas te dijeran, no pasa nada, está bien lo que tú hiciste, cuando tú sabes que lo que tú hiciste no está bien. Ay, Señor. Y eso de repente a mí me incomoda bastante. Hermano, a veces yo erróneamente he hecho eso. Cuando sé dentro de mí que lo que a veces hacemos no está bien. ¿A quién le ganas? A las personas. Imagínate que toda la iglesia puede decir, estás bien. Y cuando Dios te diga por dentro, el Espíritu te redarguye y te dice, no. Hermano, yo creo que deberíamos vivir la vida en ese temor de Dios, así. Pensando que yo un día voy a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y hermano, ayer eso a mí me estaba, siempre que decimos, déjame a mí, yo voy a comparecer ante Dios, lo decimos como si fuera algo bien sencillo. Ay, Señor, no, hermano. ¿Tú crees que si yo estoy viendo algo, tú crees que Cristo me va a decir, bien, Edgar? Pero Señor, todos me dijeron que estaba bien. ¿Y qué te dije yo? No, hermano, está de pensar, ¿verdad? A mí me pone mucho a pensar, mucho a meditar. Pero sobre todo, hermano, de hacer cambios en nuestras vidas. De hacer cambios. Porque si venimos igual, vamos a seguir igual. ¿Me ayudan ahora sí? Venga, Isaac. Lucas 19, 22 dice, entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? Yo siempre me lo digo, hermano. Por tu propia boca te juzgo. Si tú sabías. Hermanos, conocer es una responsabilidad. Joven señorita que tú estás escuchando hoy, es que yo no sabía.
tú estás aquí y estás escuchando, ya no quedas tú libre. Y cuando nos queramos presentar ante el Señor, fíjate hermano, fíjate en serio, fíjate. Si yo le quiero decir, Señor, lo que pasa es que fulanito, esto y lo otro, y por lo tanto yo no, o yo sí. Pregunta así, hermano, de un juez justo, ¿qué crees que me va a contestar? No, si Edgar tiene razón, entonces sí, te la paso. No, hermano. Es que fulanito, fulanita, y este era el problema, entonces yo por eso reacciono. No, Edgar. Si tú sabías cómo soy yo. Hermano, cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios conocemos más. Pero ojo, también nos debe de hacer reflexionar. El conocer más. El que más conoce, hermano, menos se le va a tener que decir, es que tú no sabías. No, el que más conoce, más se le va a demandar. Y al que más se le da, más responsabilidad tiene. Eso a mí me hace, hermano, pensar muchísimo. Hermano, ¿tú crees que si nosotros sabemos que estamos haciendo algo que a Dios no le agrada, tú crees que el día que estemos delante del Señor, el Señor no nos va a pasar por alto eso ante el tribunal de Cristo? Fíjate, tribunal de Cristo, no el blanco, no el trono blanco, hermano, porque esos son los que no tienen a Cristo. Nosotros también vamos a arreglar cuentas con Cristo. ¿Tú crees que el Señor nos va a pasar por alto algo? A menos de que nos hayamos arrepentido. Yo lo pienso así, hermano. Otro día sucedió algo en mi vida, hermano, y le digo, es que Señor, lo que pasa es que tú sabes y tú conoces. No, hermano. Yo mismo me respondo y me digo, ¿a quién pretendes engañar, Edgar? ¿No? Le digo, Señor, yo creo que así va a ser el día que comparezcamos ante tu tribunal. Así va a ser. Muy bien, Santiago 3:1. Sammy. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea perdón, ese es el 2. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Yo la primera vez que leí ese versículo lo leí hace muchísimos años, hermano. Son de versículos que a mí me dejan más calladito, que me dejan más pensativo. Amor, también es una parte importante. Pues ya no predico la palabra de Dios, ya no le comparto a la gente, ya no hago. ¿Y esto te exime? Tampoco. Porque hay un versículo que dice, los dones, porque irrevocables son los dones que Dios ha Sí. dado. Y cuando Dios nos da, no podemos decir, ya no. Ya no, Señor, ya no le entro, ya no juego. Hermano, si tú y yo conocemos la palabra de Dios y aún le estamos enseñando, y tú como papá, como mamá, le estás enseñando la palabra de Dios, o deberías de estar haciendo eso. Todos de alguna manera enseñamos la palabra de Dios. Viene algo muy importante, que si nosotros no vivimos la palabra de Dios, pues mayor condenación recibiremos por conociéndola y enseñándola. ¿Tú sabes por qué el Señor tanto le reclamaba a los fariseos? Ya vimos también una parte. Era por eso. Porque dice, Edgar, si tú dices que esto se tiene que levantar, pues tú lo tienes que levantar. Pero si tú dices que se debe de levantar, pero tú ni con un dedo lo quieres levantar, eso a mí me deja pensando mucho, hermano. Entonces, hermano, no es que nosotros digamos, pues entonces ya no. Yo creo que lo que nosotros debemos de hacer entonces es decir, Señor, pues eso es un compromiso más. Eso es algo que debe estar en mi cabecita y en mi corazoncito como temor de Dios. Ese es el temor a Dios, hermano. Ese es el temor a Dios.
porque un día le vamos a entregar cuentas. A mí sí me da miedo, hermano. Miedo del bueno, hermano. Que el Señor no me ve. Ay, ajá. Que aquí quién me ve. Primera de Juan 2:28. Con ese terminamos, hermano. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y yo me hago esa pregunta. Cuando me toque ver al Señor Jesús, va a ser la experiencia más grande, hermano. Gloria a Dios, amén. Y Él nos ha prometido vida eterna. Pero te hago una pregunta, hermano. Es como cuando recibes, yo me imagino, hermano, no sé cómo va a ser, pero es como cuando recibes a un familiar, ¿no? Cuando recibían a Pablo, me imagino en las cartas, que lo veían venir, wow, no, se le dejaban aventar al cuello, y, hey Pablo, bienvenido, te extrañamos, ¿cómo estás? No, me imagino esa alegría, hermano. Pero después, ya bajo una buena cenita, a lo mejor, una buena plática, que decía Pablo, ¿se acuerdan lo que les escribí? Ahora sí vamos a comernos el pollito, ¿no? Hermano, 2 de Corintios 5:10 dice, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, ser agradables, 10, perdón, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Con eso termino yo, hermano. Y, hermano, tú y yo vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y si nosotros creemos que algo se le va a pasar al Señor, nada se le va a pasar. Ojo, si tú y yo nos hemos arrepentido de algo y lo hemos dejado, Dios no va a volver a sacar esas cosas del pasado. Pero lo que sí va a sacar son las cosas que yo no me arrepentí, que yo no quise para hacer para Dios. Las cosas que aun cuando venga a ver, Edgar, ven, aun todas las cosas que tú hiciste, Edgar, ¿te parece si las probamos? Pues hermano, ¿qué más nos va a querer? ¿Qué más vamos a poder decir? Entonces en ese momento, ¿el Señor qué va a hacer? Las va a pasar por fuego, las va a probar, y entonces, si queda algo, esa será nuestra recompensa. Si las pasa y no quedó nada, pérdida. ¿Y tú con qué crees con qué cara yo y tú estaríamos si tuviéramos pérdida? Porque nuestra vida en un punto llegó a ser infructuosa, insípida, sin sabor, no hubo crecimiento, simplemente inclusive vituperamos, hicimos que el nombre de Cristo vituperara. Hermano, ese es un peligro inminente y no hay necesidad de llegar a ese punto. Pero ¿tú crees que ese peligro inminente de un día para otro estás ahí? No, es un peligro que poquito a poquito vamos cayendo. Cuando alguien nos diga la palabra de Dios, hermano, y que nosotros ya no tenga cabida en la palabra de Dios, son síntomas de que nosotros vamos allá. Cuando nosotros agarremos la palabra de Dios y la torzamos para querer saciar lo que en mi mente y en mi corazón Dios está diciendo no, y nosotros lo usamos otros versículos bien fuera de contexto para poder aplacar mi conciencia y lo que el Espíritu me está diciendo, y ya estamos muchísimo peor. Y si nosotros decimos que permanecemos en Cristo, en su palabra, y que estamos en Cristo, y nuestra vida no está dando fruto, creciendo, haciendo lo que nosotros espera deberíamos de estar haciendo, algo está mal. Y hay que buscarla, hermano. ¿Y saben qué hacen las personas cuando ven que el arbolito no está dando fruto? Lo primero yo creo que podemos hacer es revisar si tiene agua, si tiene buen sol. Es decir, vamos primero a empezar a hacer esto, hermano, ahorita. Cierra tus ojos.
ok, si la plantita no está creciendo, no está madurando, no se está esperando, no estaremos recibiendo lo que se espera, bueno, primero, reviso, ¿no? ¿Tiene agüita? ¿Tiene buena tierra? Ok, no, pues no la tiene. Hermano, si hemos dejado nosotros de buscar a Dios como deberíamos de hacerlo, hay que regresar a Dios. Ok, pues a lo mejor no, sí tiene tierra, fíjate hermano, sí tiene tierra, sí tiene sol, sí tiene lo que necesita. Oye, pero entonces ¿por qué no está dando fruto? Lo que pasa es que tiene una plaga. Hoy te pregunto, hermano, ¿crees que podamos tener una plaga en nuestros corazones? Yo te pregunto, a lo mejor esta predicación no es para ti y está bien, yo espero que no sea para muchos, hermano. Espero que no sea para muchos. O que sí sea para todos, para que sea un recordatorio. Pero si esta palabra está siendo para muchos de nosotros, hermano, y tú te visualizas como Edgar del mismo de hace 15 años y sigue siendo Edgar el mismo de hace 15 años, o peor el asunto, es peor. La gente a lo mejor se acerca conmigo y me dice, Edgar, ¿qué te pasó? Has cambiado mucho. Yo le digo, sí, gloria a Dios. No, pero para lo peor. Ya no eras así, ahora eres así. Hermano, yo creo que a veces sí nos han dicho así, pero tú no eras así. Hay que revisar si en nuestro corazón, si en nuestra vida hay algo. Hermano, otra cosa, dejemos de culpar a los demás. Ya. Te voy a decir una cosa, hermano. Si tú y yo seguimos culpando a los demás, el día que comparezcamos ante el tribunal de Cristo, no vamos a tener esa excusa. Hermano, yo te hago una pregunta todavía, que si tú y yo estamos permaneciendo muy constante en la palabra de Dios, en orar, en meditar, y no hay fruto en nuestra vida, yo me preguntaría, Edgar, eso es, ¿qué está pasando entonces? No se trata, hermano, de conocerla simplemente la Escritura, se trata de vivir la Escritura. Y hay poder, hermano. A lo mejor lo que hemos nosotros dejado es que en nuestro corazón haya algo que nos estorbó. Dice Pablo, hermanos, ¿qué os estorbó para correr la carrera si ibas tan bien? ¿Qué te puede hoy estorbar, hermano? ¿Hay peligro en tu vida? ¿Hay peligro a lo mejor en tu familia? ¿Hay peligro en alguien que tú amas? ¿Cuál será el consejo? Vamos hoy a pedirle perdón a Dios. Pero una cosa tenemos que hacer diferente, hermano. Vamos a arrepentirnos y vamos a decirle, Señor, sácame de este pozo. Libértame. Porque dice la Escritura, hermano, ¿verdad? Que el que llama, que el que toca, ¿qué sucede? Se le abre. Hoy yo te voy a invitar a que oremos. Señor, hemos escuchado tu palabra. Yo la he escuchado, Señor. Tú tienes algo que advertirnos, Señor, y algo que advertir a tu iglesia. Tú esperas algo de nosotros. Un fruto, un crecimiento, buenas obras. Tú esperas algo de nosotros, Dios. Y nosotros, Señor, queremos cumplir lo que tú esperas de nosotros. Pero hoy, si mi vida, Señor, se ha estancado durante mucho tiempo, Señor, y sigo siendo el mismo o peor, Señor, hoy yo te pido que tú me perdones y yo te pido que nos perdones. Señor, si nuestra vida en lugar de crecer parece que vamos hacia atrás, Señor, algo no está bien en nuestras vidas y no queremos ir al final de ese precipicio, Señor.
Si yo me he quedado estancado por X o Y situación, Señor, ya no más. Hoy decidimos, Señor, volver a ti. Hoy decidimos que tú rompas toda cadena en nuestras vidas, todo, Señor, lo que estuviera ocasionando, Señor, que la palabra, Señor, que tu presencia ya no esté, Señor, produciendo algo bueno. Y el problema no es que tú no tengas poder para cambiarnos. El problema es que nosotros ya no nos estamos permitiendo cambiar. Y el problema es que tu palabra ya no está teniendo cabida en nuestros corazones y en nuestras acciones. Tal vez lo único que está teniendo cabida es en nuestro cerebro, Señor, pero no en nuestras vidas. Señor, es peligroso y nosotros hoy lo sabemos. Si en nuestra vida ya hay, Señor, una venda, ya no vemos, te pedimos que nos perdones. Quítala. Nos arrepentimos. No nos dejes terminar la carrera, Señor, para presentarnos ante ti y estar avergonzados el día que estemos delante de tu presencia. O que nuestras obras sean pasadas, Señor, y pasadas por fuego, Señor, y tengamos pérdida. O tú nos tengas que llevar, no porque sea el tiempo, Señor, sino por lo que nosotros estamos haciendo. Perdónanos y levántanos. Si en nosotros hay áreas en nuestra vida que están así, te pedimos perdón, Padre. Si nosotros pensamos que estamos simplemente bien y después de esta predicación, Señor, pensamos que estamos bien y tú sabes perfectamente que no estamos bien, por favor, Señor, por misericordia, por piedad, Padre, a tu Hijo Jesucristo, despiértanos, Señor. Si ya no entendemos, si ya no comprendemos y nos hemos dejado caer, hoy despiértanos. Y mira, Padre, hoy te pedimos algo todavía más alto que eso, Señor. Suponiendo que hoy yo no quisiera ya querer, que hoy yo no quisiera ya, ni modo, total, como sea. Hoy yo te pido que tú produzcas el querer. Y si aún así no queremos, Señor, haz lo que tengas que hacer en nuestras vidas. Haz lo que tengas tú, Señor, que hacer. Y si nos tienes que pegar, papá, péganos, Señor. Y si nos tienes que corregir, Señor, hazlo. Porque tu palabra dice que el que tú amas, tú corriges, Señor. Y si ya no queremos entender, Señor, toma control de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros familiares, Señor, de aquellos que aún ya no quieren querer. Queremos terminar bien la carrera. Y lo principal es que queremos en verdad estar contigo, Señor. Padre, mañana al ratito va a ser la prueba. Solo te pedimos una cosa: no nos sueltes de tu mano. Y cuando suframos y cuando sintamos que no podemos, Señor, y cuando tu palabra nos incomode, que aunque nos incomode, Señor, la podamos obedecer. En el peor de los casos, tal vez, Padre, como aquel hijo que su papá le mandó: ven a trabajar. Yo no voy. Pero arrepentido dijo: pues cómo no voy a ir, pues. Y fue. En el peor de los casos, que así sea, Señor. Que tal vez en el momento digamos: no, es que como, Señor, no me gusta. Pero que terminemos haciendo tu voluntad, Señor. Ayúdanos. Padre, si hay una persona que no te ha conocido como su Señor y Salvador, yo te pido, Padre, que hoy ella pueda entender, Padre,
que la paga del pecado es muerte, pero que tú hiciste algo para que esa persona no muera, que tú entregaste a tu hijo en aquella cruz, y que si esa persona hoy se arrepiente y cree en lo que tú has dicho en tu palabra, que tú puedes salvarlo. Si él se arrepiente y él pone su fe en Cristo Jesús, quien derramó su sangre, va a ser salvo. Y que hoy te pueda confesar y pueda decirle: Señor, me he pecado, te confieso mi pecado, pero hoy te recibo en mi corazón y te pido que vengas y me cambies y pueda vivir para ti. Toca los corazones, Padre. Gracias por tu palabra. Te pedimos que no vuelva vacía en mi vida y en la vida de mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dáselo bien fuerte.